Hoy que celebramos este día 21 de diciembre en la liturgia propia del recuerdo histórico de la primera Navidad de la historia, Jesús, la primera porque como recordamos hasta el sábado, Dios va a venir en la última venida y como dice San Agustín, en la intermedia, cuando viene en cada acontecimiento y en cada hermano. Y siempre que viene a Dios, viene a hacer un diálogo, lo que le llaman la teología dialógica. Y ese diálogo tiene que fundirse en dos síes, el sí de Dios, que todavía apuesta por nosotros y por eso nos envía la redención, y el sí nuestro que recibimos, que aceptamos ese plan de Dios. Por eso ayer decíamos que la liturgia nos ofrece pequeños paralelos en las lecturas, ayer con los nacimientos de Sansón y de San Juan Bautista, y hoy nos ofrece el paralelo del rey Acaz o Ahaz del Antiguo Testamento, siglo VII antes de Cristo, que ya tenía hechas sus alianzas políticas, sus acuerdos, sus negociaciones, y no le interesaba lo que Dios pensaba. Entonces el profeta le dice, pedí un signo, confrontá lo que vos pensás con Dios. No, dice un disfraz de humilde, no tentaré al Señor. Y entonces dice, esta generación me cansa. Y Dios le va a dar un signo que no lo pida. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. La misma tradición judía antes de Cristo, con la traducción de los 70, traduce esa expresión de Elías, alma en hebreo, por parcenos en griego, que quiere decir virgen. Entonces, la promesa del que iba a salvar a su pueblo de ese mal negocio que estaba haciendo Ahaz era Ezequías, pero en Ezequías se proyecta la figura del Mesías. Por eso, antes de Cristo, la versión griega del Nuevo Testamento, viene traducida la palabra alma por parcenos. Una virgen, una parcenos, concebirá y dará a luz un hijo. ¿Y qué significa eso? Que, como nos recuerda el Concilio Vaticano II, lo que se predica singularmente de la Virgen, se predica de toda la Iglesia, de todo el pueblo de Dios. Significa que el pueblo finalmente, en la era mesiánica, terminará diciendo que sí a Dios. Y eso, en la historia concreta de nuestra salvación, dentro de la historia general de la salvación, es el desafío de cada uno de nosotros, decirle que sí a Dios. Terminando nuestro día, terminando nuestro año, también próximamente ya acabaremos el año civil, hagamos un examen de conciencia, como se hacía antes en el examen particular. ¿Cuántas veces le hemos dicho que sí a Dios? Honestamente, porque no dice el texto que sea deshonesto, Ahaz, pero no le interesaba confrontar su proyecto con el proyecto de Dios. Nosotros nos interesa confrontar el proyecto nuestro con el proyecto de Dios. A veces uno tiene sus dudas, ¿no es cierto?, en la propia historia, y a veces uno también tiene sus dudas cuando lee las noticias que puede tener. Siempre las noticias son imperfectas porque tanto la percepción como la recepción de los hechos objetivos, como se decía en latín antes en filosofía, quod recipitur ad modum recipiente recipitur, todo lo que se recibe al modo del recipiente. Pidamos al Señor que nosotros seamos como María. He aquí la esclava del Señor, que se cumpla en mí lo que te has dicho. La liturgia, y por eso lo pone en esta perspectiva histórica de la Navidad, lo espera de toda la Iglesia. Hoy la Iglesia, en el 2003, le tiene que decir al proyecto de Dios, he aquí el esclavo, he aquí la esclava del Señor, fiat, hágase en mí según tu palabra. Que lo realicemos en nuestra vida concreta y que lo realicemos para que nuestra historia de salvación sea la historia de salvación del Señor.